Estamos de vuelta nosotros en piso y esta mañana también tenemos el gusto en este bloque de compartir con don Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar, ya que la noticia al final de la semana que hemos tenido de justamente la situación de la fusión entre Atlas y Familiar y que se ha concretado también al inicio de esta, nos lleva también a conversar con don Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto compartir contigo a la mañana. Muy buenos días, Juan Pablo. También para mí es un placer poder conversar contigo y estoy a tu disposición para iniciar esta conversación. Muchísimas. Sí, realmente es siempre una cuestión interesante hablar de la dinámica económica de nuestro país, no solamente cuando te consultamos como referente sobre algunos elementos generales, tanto a nivel nacional como internacional, pero esto en particular, y quiero iniciar con esto, es una gran noticia de este 2024. Se siguen sumando noticias en el ámbito económico y financiero. El proceso de una fusión conlleva, me imagino, que un proceso largo de desarrollo, Alberto. Sí, no, realmente la noticia que se hizo pública, diríamos, el día lunes, de la unión, la fusión por consolidación entre el Banco Familiar y el Banco Atlas, es una muy buena noticia para ambas entidades, por un lado, y para el sistema financiero, para la economía en general. Y yo creo que para el país en general, realmente, ¿verdad? Esta es una unión bastante inédita, diferente a las fusiones que uno vio en el pasado, ¿verdad? En primer lugar, esta es la primera verdadera fusión por consolidación, se llama. Hay dos tipos de fusiones, Juan Pablo. Ujú. La que vimos hasta ahora en Paraguay es la fusión, se llama por absorción, en que una entidad absorbe a la otra. Diríamos, hay una empresa A, una empresa B, la empresa B absorbe a la A y la A desaparece, ¿verdad? Eso es lo que vimos, por ejemplo, en las últimas dos, donde Bueno absorbió a Visión y Visión desapareció. Vimos en el caso de Sudamérica con Regional, en que Sudamérica absorbió a Regional y Regional desapareció. Eso se llama fusión por absorción. En este caso es el otro tipo de fusión, se llama fusión por consolidación, donde hay dos empresas, la A y la B, que se unen para crear una tercera empresa que es la C, una nueva empresa, ¿verdad? Es lo que hicimos con Atlas, ¿verdad? Estamos haciendo con Atlas realmente, en el cual nos integramos ambos bancos en un nuevo banco, que sería el banco Atlas Familiar, que va a recibir los negocios, primero los accionistas. Ambos accionistas van a pasar a esa nueva empresa, van a hacer un canje de acciones, entregar sus acciones de sus respectivos bancos y recibir las acciones del banco Atlas Familiar. Hay una integración de accionistas, hay una integración de directorios, porque también se unen ambos directorios, se crea un nuevo directorio donde hay una parte de cada lado, ¿verdad? Entonces, es una fusión inédita en ese sentido, en el sentido de que, en primer lugar, es una consolidación. El segundo punto que lo hace también inédito es que, por lo menos en el Paraguay, en el mundo no es así, pero en el Paraguay en particular y en el sistema bancario muy especialmente, estas fusiones, esta herramienta, este vehículo que es la fusión, se usó generalmente para solucionar algún problema de alguna entidad que tenía problemas, ¿verdad? Toda la que uno mira en el pasado, siempre, sobre todo la empresa absorbida, estaba con dificultades, ¿verdad? Con dificultades económicas, financieras, patrimoniales. Entonces, una forma que inclusive apoyó el Banco Central es que otra entidad lo absorba al que estaba con problemas y, bueno, le dé facilidades para que se haga esa absorción. En este caso es exactamente lo contrario. En este caso, realmente las dos entidades, tanto Familiar como Atlas, ambas estamos en el mejor momento de nuestra historia respectiva. Las utilidades de este año pasado y de este año, por citar algunas, han sido las más altas de toda la historia de ambos bancos. Están con los mejores niveles de morosidad, todos los índices que uno pueda mirar de un banco, ambos están en el mejor momento, están muy bien. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué se unen? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? Y Correcto. bueno, el objetivo básicamente es mirar un poco hacia adelante. Uno puede estar muy bien hoy, pero lo que conducimos, empresas, sobre todo empresas grandes, ¿verdad? Porque en el caso de Familiar tiene más de 1.200.000 clientes,
tiene más de 1.200 funcionarios. Entonces, uno tiene que mirar como cuando uno conduce un transatlántico, no es una lancha, la lancha uno puede hacer movimientos bruscos de un lugar para otro rápidamente. En el transatlántico hay que mirar lejos y si uno avisora problemas más adelante, hay que tomar decisiones hoy ya y moverse, diríamos, para evitar el problema o para aprovechar una oportunidad que pueda haber eventualmente, ¿verdad? Usando, Ahora, sí. sí, Alberto, me parece interesante. Incluso también desde la descripción que nos hacía de los dos modelos, en un país donde cuesta mucho, y vemos un poco esto también en la clase política, sentarse para tener proyectos en común. Y cuando hablabas de que es un primer ejemplo, también yo creo que sirve como referencia para futuros acuerdos. ¿Crees que estamos preparados para eso? Y lo otro que venía conversando con los actores durante la semana, para unir un poco esta pregunta, es lo importante de esta estrategia para aprovechar el tema de grado de inversión, ¿no? Bueno, hacer el comentario perfecto, o sea, realmente es el punto clave. Yo creo que por ahí me desvío un poco del tema de la fusión, ¿verdad? Pero hablando un poco más en general. Eh, uno de los, tomo los dos ejemplos, ¿verdad? Uno es las palabras del estadista, que para mí fue un gran estadista, Eusebio Ayala. Él decía que el paraguayo realmente vive obsesionado por lo que le divide, no por lo que le une. Y cuesta mucho ponerse de acuerdo, nos cuesta mucho asociarnos. Entonces, esa es una característica muy negativa del paraguayo. Y tomo por otro lado el otro extremo, ¿verdad? Las palabras de Alexis de Tocqueville. Tocqueville es un filósofo francés del siglo XVIII que escribió un fantástico libro sobre la democracia en América, en Estados Unidos. Él se fue a ver qué pasaba en Estados Unidos, cómo ese país, que finalmente tiene el mismo tiempo de vida que todos los países latinoamericanos prácticamente, en tan solo 100 años hizo lo que Europa le llevó miles de años. Y hoy, bueno, hoy es la gran potencia mundial, ¿verdad? De hace un tiempo ya, de hace unos buenos casi 100 años, ¿verdad? Entonces él dijo, los americanos consiguieron encontrar la clave del éxito, del progreso, que es la madre de todas las otras cosas, que es la capacidad de asociarse. Finalmente ellos, a diferencia de los hispanoamericanos, nosotros los hispanos sobre todo, que nos dividimos en 20 y pico de países, ¿verdad? Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, en fin, todo, Centroamérica, México, todo, nos dividimos en un montón de países. Estados Unidos consiguió unir 50 estados, ¿verdad? Por eso es Estados Unidos, ¿verdad? Son 50 países prácticamente que están unidos. Entonces ellos consiguieron un poco la clave, dice Tocqueville, ellos encontraron que la clave está en esa capacidad de asociarse. Y eso que yo digo de los españoles que nos dividimos en países, también se da dentro de Paraguay. Nos cuesta asociarnos, juntarnos dos, tres empresas. Cada uno quiere ser el dueño de su empresa, quiere ser el que manda en su territorio. Tenemos una gran incapacidad de asociarnos. En ese sentido, también este acuerdo es realmente, creo, no sé si, no digo que es el único ni el primero, porque no conozco, ¿verdad? Pero es inédito. Inédito que dos grupos empresariales puedan acordar una unión y compartir, ¿verdad? Porque viene el futuro que les conviene a los dos, ¿verdad? Entonces, buscar los temas que unen, los temas que unen. Entonces, ¿y qué es lo que nos une en este momento, ¿verdad? La visión que tenemos de futuro, la visión de que el negocio financiero, Juan Pablo, al igual que casi todos los negocios, casi todos uno mira, todos los negocios hoy tienden a ir a grandes escalas, gran tamaño. Yo siempre repito, cuando yo era más joven, yo me iba, mis padres me mandaban a la panadería a traer el pan y me mandaban a la carnicería a traer la carne, a comprar la carne. Hoy me voy al supermercado y compro todo ahí, o se compra todo ahí, ¿verdad? Cuando uno tenía problemas de salud en el pasado, se iba a un consultorio de un médico que estaba, por decir, en Sajonia, me daba una orden de análisis para un laboratorio que yo por ahí estaba en Villamorra y venía ahí y me hacía el análisis y después me iba a un hospital si me tenía que operar a un sanatorio a operarme en otro lugar. O sea, hoy eso, en los grandes hospitales, los grandes sanatorios, los grandes centros de salud, uno en un lugar encuentra todo. Tiene el shopping, tiene el supermercado, tiene el gran hospital, ¿verdad? Hoy la tendencia es esa. Y pasa lo mismo en la banca. En la banca uno quiere ir a un lugar donde pueda encontrar las facilidades para un crédito de 1 millón de guaraníes
como un crédito de inversión de $1 millón, ¿verdad? Entonces, la tendencia primero es esa, ¿verdad? Segundo, la tendencia también es la digitalización. No nos olvidemos de que la materia prima de la banca, materia prima de una mueblería es la madera, la materia prima del banco es el dinero. Y el dinero se ha ido transformando en el tiempo. El dinero antes era metales preciosos, las barras de oro, los lingotes de oro. Entonces los bancos de aquella época se estructuraron para guardar esos lingotes de oro. Son famosas esas fotos, esas películas donde uno ve una bóveda que se abre llena de lingotes de oro. Después ese lingote de oro fue reemplazado por el papel, el dinero del billete, ¿verdad? Y de vuelta, hasta hoy inclusive uno recorre las sucursales de los bancos y van a ver que están estructurados para recibir billetes. Tienen cajas con cajeros, tienen transporte de caudales para transportar el dinero, para transportar el billete papel, el dinero papel diríamos, ¿verdad? Y bueno, hoy en día hay una tendencia, en algunos países ya se ha eliminado el billete papel, en otros todavía en proceso. En Paraguay estamos un poco rezagados, pero ya cada día más se va eliminando eso, se va reduciendo por lo menos eso. Y hay una tendencia al dinero digital, ¿verdad? Al dinero digital. Correcto. Quiero aprovechar el tiempo también para hacerte justamente esa consulta. Esto que va seguramente llevar su tiempo en el acostumbramiento de la gente de ver justamente lo que es este proceso, principalmente para los que forman parte del sistema de ustedes, como se están viendo en los otros ejemplos, ¿no? que ya mencionabas. Es un poco también volver a reflexionar y con esto quiero despedirme, Alberto, la importancia del tema del grado de inversión. Porque decía el ministro de Economía hace unos días en un evento, necesitamos consolidar a los actores paraguayos a entender lo que significa esto. O sea, tenemos que dar un salto cualitativo al proceso de lo que es ayornarnos al tema del grado de inversión, porque los actores tienen un lenguaje completamente diferente, que ahí es mi pregunta, Alberto. ¿Estamos preparados en el Paraguay a entender ese lenguaje de los actores internacionales? Bueno, yo creo que te diría así rápido y no, que no, ¿verdad? Realmente yo ayer estuve me invitaron como panelista en una conferencia del Club Ejecutivo sobre el tema de grado de inversión. Y bueno, ya que tocamos el tema de la fusión, una de las cosas que hemos visto, inclusive por el cual se hace, uno de los motivos, no es el único, ¿verdad? Pero un motivo también es este tema de grado de inversión. El tener una buena calificación, lo que te da es una chapa que te permite, diríamos, mostrar eso al mercado internacional. Y es una buena, es como tener un diploma, ¿verdad? Yo puedo mostrar un diploma de que soy un máster en algo, ¿verdad? Pero lógicamente ese es el comienzo de algo. ¿Cuáles son los problemas que tiene Paraguay para aprovechar ese mercado, ese flujo? En el mundo hay muchísimo dinero, lo único que sobra es dinero, pero no vienen para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso venga? En primer lugar, hay que tener empresas que puedan emitir papeles en el mercado internacional. Y ahí hay que saber que ese mercado es un mercado donde es un juego de perros grandes, cachorros grandes, como se dice en portugués, de grandes jugadores. Ahí no se puede ir una microempresa, una despensa de la esquina a emitir un papel. El ticket mínimo, el papel mínimo que vos podés emitir para entrar a ese mercado son de 200, 300 millones de dólares. Eso no es para una pequeña empresa paraguaya, no va a tener acceso a ese mercado internacional. Eso requiere asociarnos justamente, crear grandes empresas más grandes, que eso hicieron los japoneses, los coreanos, todos crearon los famosos chaebol, los famosos conglomerados empresariales para poder tener el tamaño que les permita emitir eso, ¿verdad? Nosotros mismos, Familiar por separado y Atlas por separado, no teníamos el tamaño, nuestro límite prestable estaba en 30 millones de dólares, juntos tenemos 60 millones de dólares. Entonces, tenemos el tamaño para emitir por un lado papeles por 200, 300, el mínimo 200, 300 millones de dólares para captar fondos y poder colocar después de vuelta, ¿verdad? Primer punto, nos falta tamaño, al sector privado sobre todo. En segundo lugar, nos faltan proyectos. Ese es otro tema que ayer yo hice hincapié en el Club Ejecutivo y estaba la presidenta de la AFD, le dije, es un tema que ustedes tienen que desarrollar. No basta que yo te diga, vos, Juan Pablo,
tengo una muy buena idea para poner un hotel acá en la esquina, por ejemplo. Eso no es un proyecto, es una idea nomás, ¿verdad? Hay que tener un proyecto, un proyecto de ingeniería, arquitectura, un estudio de factibilidad, si eso es viable, no es viable, cuál es el retorno que tiene el proyecto, en qué tiempo se va a repagar. O sea, vos tenés que tener proyectos. Y Paraguay no tiene proyectos, tiene muy pocos proyectos. Entonces, bueno, basta que te vaya a decir que tenemos estabilidad macroeconómica y todo ese tipo de cosas que, bueno, ¿y en qué voy a invertir? ¿Verdad? Primero tiene que ser un emisor grande, alguien grande que emita. Segundo, ir al mercado con proyectos, proyectos viables, que sean rentables, ¿verdad? No cualquier proyecto, no tampoco hecho por cualquier consultor. Dependiendo del tema, a mí me tocó una vez ver un tema de minería en el exterior realmente y veía que para poder emitir algo sobre ese potencial que había un potencial de una mina, de algo, ¿verdad? Había que contratar consultores muy especializados, que tienen que determinar el potencial de la mina, para cuánto tiempo puede durar esa mina. Sin esa certificación de esa consultora, vos no vas a ir a conseguir ningún recurso. A lo mejor la mina se va a agotar en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, requiere consultoría, requiere proyectos, y una que tenés elaborado, vos puedes salir a buscar fondos en el exterior, ¿verdad? La última parte del proceso de recibir en un proyecto es la parte financiera. Primero se ve la viabilidad técnica, la viabilidad económica, si es rentable o no es rentable, si hay mercado o no hay mercado, los precios. Una vez que ves la viabilidad económica, recién se ve la viabilidad financiera, que puede conseguir los recursos o no, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho, nos falta mucho para poder. El que va a poder seguir haciendo es el Estado, ¿verdad? Para los proyectos de infraestructura y seguramente algunas empresas privadas grandes. Yo tuve la oportunidad de hablar el fin de semana con la gente de Paracel y bueno, para ellos les va a ayudar este tema, evidentemente, les va a ayudar a conseguir fondos en el exterior. Pero ya está el proyecto, hay proyectos bien definidos de 3.200 millones de dólares, está todo, basta que vos veas eso, evalúes, es rentable, tiene una tasa de retorno muy buena. Bueno, entonces ahora está la viabilidad financiera. Y ahí te ayuda el grado de inversión, te va a ayudar el grado de inversión. Pero hay que tener primero los otros, ¿verdad? Y eso tenemos mucho que caminar el empresariado paraguayo. Alberto, como siempre, un gusto conversar contigo y esperemos que la Sea en corto tiempo. Gracias de vuelta por tu tiempo. Chao, Juan Pablo, un abrazo y saludo a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Alberto Acosta Garbarino, justamente presidente de Banco Familiar, hablando con nosotros también aquí en la mañana de información y análisis. Nuestro reloj marca las 9 de la mañana, hacemos la pausa, enseguida estamos con el siguiente bloque.